Bueno, mi nombre es Oduber Miranda y el discurso de hoy va a ser sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho. Y permítame comenzar la reflexión sobre los elementos de un Estado liberal de derecho con un breve relato de las Escrituras. En el primer libro de los Reyes se dice que cuando el joven rey Salomón, con ocasión de su entronización, Dios le permite una petición. Y la pregunta: ¿qué pedirá el joven soberano en este momento tan importante? ¿Pedirá éxito? ¿Pedirá riqueza? ¿Pedirá una larga vida? ¿O incluso pedirá la eliminación de sus enemigos? Pero el joven rey no pide nada de eso. En cambio, suplica a Dios: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. De esto aprendemos entonces que la política debe ser un compromiso primero con la justicia para crear así las condiciones básicas para la paz. Tenemos entonces que la justicia debe ser el fundamento del Estado liberal de derecho. Agustín decía: si quitamos la justicia, ¿en qué se convierten los gobiernos sino en una gran banda de ladrones armados? Los alemanes saben por experiencia que esto no es una mera quimera. Nosotros conocemos la historia que sucedió en Alemania con respecto a Hitler, cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó al derecho y pisoteó el derecho, de tal forma que el Estado se convirtió en una gran banda de ladrones muy bien organizada, capaz de poner al mundo entero al abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos reconocer lo que es justo? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? Entre lo que es el verdadero derecho y lo que es derecho solo en apariencia. Para esto, la petición salomónica sigue siendo una cuestión decisiva ante la que se encuentra también hoy el político y ante la que se encuentra también la política misma. La justicia es más que el criterio de la mayoría. Si bien es cierto, la mayoría de las cuestiones jurídicas se pueden resolver basado en el criterio de la mayoría, las cuestiones fundamentales del derecho no basta solo con el principio de la mayoría. En la formación del derecho, cuando se habla de la dignidad humana y de los principios básicos que deben tener un sustento antropológico, no basta solamente con el criterio de las mayorías. El cristianismo se ha remitido en la historia a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. Lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, cuando dice en el capítulo 2, versículo 14, cuando los paganos que no tienen la ley cumplen naturalmente las exigencias de la ley, entonces, contando con el testimonio de su conciencia, aquí aparecen los dos elementos esenciales: naturaleza y conciencia. Una naturaleza que lee la naturaleza humana. La doctrina del derecho natural ha pasado a ser entonces, en la mentalidad positivista, una curiosidad histórica, algo inaceptable, pero reduce el positivismo al ser humano a lo que es meramente medible y cuantificable. Si bien es cierto, la ciencia ha hecho grandes aportes a la humanidad, hay cosas que exceden aquello que se puede medir, y es la dignidad y el valor humano, pero son verdades evidentes a la razón, los derechos que no son creados sino reconocidos por los seres humanos. Ante todo esto y ante la necesidad de discernir todo, conviene volver hoy a la gran pregunta que Dios le hace al rey Salomón: ¿qué pedirían ustedes hoy como legisladores? ¿Qué podemos pedir? Lo que debemos pedir sigue siendo lo mismo: la capacidad de discernir entre el bien y el mal para establecer el verdadero derecho, servir a la justicia y a la paz.